Amigas y amigos de Canal 14, muchísimas gracias por estar con nosotras y con nosotros en este último programa del año. Este 2025 estuvo marcado por la permanencia de dos guerras. Hablamos de la guerra entre Ucrania y Rusia, que en febrero próximo cumplirá 4 años, y la guerra en la Franja de Gaza entre Hamás e Israel. Un conflicto que tras haber cumplido 2 años está oficialmente bajo una tregua como parte de la fase 1 del plan de paz mediado por Estados Unidos, pero en la práctica han muerto más de 500 personas en las constantes violaciones al cese al fuego por Israel en este periodo. ¿Cómo han sido las negociaciones este año para el fin de estos conflictos y qué escenario se prevé para este 2026? Les invitamos a que nos acompañen a este programa especial que hemos preparado para ustedes. El conflicto en la Franja de Gaza se ha convertido en uno de los más grandes flagelos de la historia reciente de la humanidad. Un territorio asediado por Israel en el que en 2 años y 3 meses de guerra ha habido más de 70,000 muertos y 170,000 heridos. Una declaratoria de hambruna y desnutrición, brotes de enfermedades y un plan de paz mediado por Estados Unidos que no solo protege al Estado judío, sino que antepone los intereses de Washington en la región, sin que la ONU u otras potencias del mundo árabe intercedan por el derecho de la tierra palestina a existir. Lo que hemos visto es la perpetuación del genocidio, pero bajo otras condiciones. Quiero decir, en este sentido, se presenta a nivel internacional o a nivel público como que esto ha cesado, el nivel o la escalada del conflicto, el genocidio en la región, pero en realidad, el flujo tanto de ayuda humanitaria, de cuestiones básicas como el agua, la electricidad, incluso toda esta ayuda humanitaria está siendo totalmente bloqueada por parte de Israel. Esta es la continuación de un genocidio. Sin embargo, claro, ¿no? Con esta firma de este tratado de 3 partes, tanto de Hamás como de Israel, pero mediado por Estados Unidos, parece que se llegó a un acuerdo internacional. Acuerdo que no se ha cumplido. Por ejemplo, se hablaba de la desmilitarización y el repliegue de las fuerzas de ocupación israelí de la Franja de Gaza. Hasta el momento no ha sucedido. Más del 50% del territorio de la Franja de Gaza sigue estando ocupado por estas fuerzas israelíes. Y claro, ¿no? Todo este intercambio de rehenes que se había estipulado dentro de los primeros puntos de este acuerdo ya se ha consolidado. Sin embargo, pues toda la ayuda humanitaria y el repliegue israelí no se ha dado. El nuevo capítulo bélico inició el 7 de enero de 2023, cuando militantes de Hamás se internaron en territorio israelí y dejaron 1,200 muertos y 3,500 heridos. Además, tomaron 240 rehenes, entre ellos 2 mexicanos. Después vino la respuesta bajo el argumento de la legítima defensa, con bombas desde el aire y luego la entrada de las fuerzas de defensa de Israel por tierra. En 2 años, 3 meses, Israel ha realizado una ofensiva desde el norte, centro y sur de Gaza, causando el éxodo de miles de personas que buscaron lugares seguros en hospitales y escuelas. Cerca del 90% de la población de Gaza, de 2.3 millones de personas. Además, 40,000 personas tienen lesiones irreversibles. Y ante el freno de Israel para la entrada de alimentos, hombres, mujeres, niños y niñas comenzaron a morir, ahora por hambre. It's unbearable. How could anyone tolerate this horror? Excuse me, Mr. President. And to see the situation of the Palestinians without us having hearts to do something is beyond the ability of any normal human being to tolerate. La ONU finalmente decretó la hambruna en el territorio costero. Hay además 9,500 personas desaparecidas.
1.670 médicos y personal sanitario nacional e internacional que ha fallecido, 140 socorristas de la Defensa Civil, 540 trabajadores humanitarios y 254 periodistas, uno de los conflictos más cruentos para los trabajadores de la comunicación. En cuanto a los daños materiales, 90% de la infraestructura ha resultado afectada. Son más de 102.000 edificios reducidos a escombros. Los daños se calculan en $70.000 millones. La ONU documentó prácticas genocidas por parte de Israel al no solamente privar a civiles, en su mayoría mujeres y niños, de alimentos y agua, sino de no garantizarles la vida al frenar la entrada de medicamentos y brigadas internacionales de paramédicos, afirmando que el objetivo no era ya acabar con Hamás, sino la erradicación de los palestinos. La Corte Internacional de Justicia, bajo petición de Chile y Sudáfrica, abrió procesos contra Israel, mientras que la Corte Penal Internacional abrió otros expedientes contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, y varios comandantes de Hamás por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Ante el escenario, cada vez más países y bloques comunitarios han exigido a Israel terminar lo que generalizadamente consideran un genocidio. Todo el posicionamiento de acuerdo con la comunidad internacional de que pare este genocidio en Gaza. Esa es nuestra posición. Y por supuesto, el reconocimiento de los dos estados, el Estado de Israel y el Estado palestino. Varios países de Europa han impulsado bloqueos a la venta de armas hacia Israel y replantearon sus acuerdos comerciales. En la 80 Asamblea General de la ONU, 151 naciones reconocieron a Palestina como un Estado. وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولتنا فلسطين تمضي الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في تنفيذ سياساتها الاستعمارية عبر التوسع الاستيطاني غير القانوني ووضع مشاريع تضم المستوطنات كان آخرها خطة البناء في إيوان. El genocidio en Gaza ha desatado la indignación mundial, con protestas de millones de personas en decenas de países de Europa, Asia, África, Medio Oriente y América Latina, muchas de ellas reprimidas en naciones afines a Israel y Estados Unidos. Incluso la Flotilla de la Libertad emprendió una misión por mar para entregar ayuda humanitaria, pero sus tripulantes fueron detenidos, acusados de terroristas y deportados. Reconozcamos que ningún territorio, que ninguna frontera puede justificar la indiferencia, que recordemos que todos los pueblos del mundo son válidos, son importantes y los queremos libres, y que también sepamos que Palestina no está allá lejos, es el respeto de la. Solamente llevamos un mensaje que ya naturalmente estaba en las entrañas de nuestros países. Agradezco mucho que lo hayan hecho, no vamos a parar hasta que Palestina se libere. Bajo la mediación de Estados Unidos, en octubre se alcanzó un plan de paz de 3 fases. También un punto sumamente importante de este acuerdo de 20 puntos es que precisamente es un acuerdo básicamente entre Estados Unidos e Israel, pero no se toman para nada los intereses, los objetivos, las necesidades de las y los palestinos, ni siquiera, digamos, de Hamás. La primera etapa incluyó el cese al fuego, la entrada de ayuda humanitaria y el intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos. Miles de ciudadanos de Gaza regresaron a lo que quedó de sus hogares. El acuerdo fue ratificado por Trump como mediador y países árabes como testigos.
tenemos otros 2 estados palestinos respaldando estas acciones, como lo es principalmente Egipto, pero también Qatar. Son aliados férreos de Estados Unidos. Por supuesto, ¿no? El actual gobierno egipcio está completamente o bastante, por decirlo menos, alineado con Estados Unidos, derivado también de que hay una solvencia económica dirigido directamente a la cuestión militar. El ejército egipcio es bastante fuerte y por supuesto que depende en gran medida de todas estas, fluctuaciones de dinero de Estados Unidos. Y claro, ¿no? En este momento, digamos, en donde se están dando las negociaciones, es necesario que esta comunidad, digamos, regional respalde las acciones que se están emprendiendo en este contexto. Pero en el acuerdo predominan los intereses de Estados Unidos y de Israel, incluyendo fuertes cantidades de miles de millones de contratos para la reconstrucción. El ejército israelí es un complejo militar industrial comercial. Eso significa que se trata entonces no solamente de un ejército, sino también se trata de una empresa, digamos, que tiene la capacidad de generar innovaciones tecnológicas en términos de armamento, pero también en términos de reconstrucción. Entonces, se habla bastante de esa posibilidad que todo este complejo militar industrial israelí reconstruya finalmente la Franja de Gaza. Esto es sumamente problemático porque significa una forma de colonización de otra medida, como ya se está llevando a cabo en Cisjordania, en donde precisamente toda esta destrucción se viene, digamos, erigiendo a partir de toda esta masacre que está llevando el propio ejército, y el propio ejército se enriquece de toda esa destrucción. A pesar de la tregua, las violaciones al cese al fuego de Israel han dejado al menos 400 muertos y no se han establecido negociaciones para las siguientes 2 fases del acuerdo de paz. Es un acuerdo que es una burla completamente para la sociedad palestina. Para empezar, se habla en los primeros puntos de un plan de desradicalización de parte de las y los palestinos, cuando las y los palestinos son los que están enfrentando el genocidio. ¿En qué momento se está firmando un acuerdo en términos internacionales donde las víctimas entonces se les nota o se les consigna, digamos, con todas estas características que parece que ellos deben aquella justicia social? Así, el 2026 se vislumbra sombrío para el panorama de la reconstrucción de Gaza y una paz duradera. Que desafortunadamente el pago de esa reconstrucción lo van a llevar a cabo los propios gazatíes, ¿no? A partir del modelo neoliberal, en donde precisamente todas estas formas de administración y de regulación se hace por la iniciativa privada, y eso significa que en lo sucesivo vamos a tener, digamos, una inflación bastante alta, con el objetivo precisamente de ir pagando esa reconstrucción del genocidio que están enfrentando. El otro gran conflicto mundial de este 2025 es la guerra entre Ucrania y Rusia. El 24 de febrero de 2022, bajo el argumento de rechazar que Ucrania se adhiriera a la OTAN, Rusia atacó Ucrania y reclamó la región del Donbass. Luego tomaron Jersón, Mariupol y realizaron fuertes ataques a la infraestructura energética. En estos años, Ucrania ha retomado territorio y Rusia los ha arrebatado de nuevo con la movilización de 200,000 soldados, entre otras tácticas. Rusia además ha salido invicta de las sanciones internacionales a las importaciones de petróleo y gas, además de la prohibición a movimientos con el sistema de transferencias SWIFT y el rublo. En casi 4 años, las pérdidas humanitarias se cuentan por cientos de miles, mientras los desplazados ascienden a 6.8 millones.
Una investigación de la BBC reveló que los militares rusos fallecidos son 1.186.480. Estados Unidos, bajo la administración de Joe Biden, había financiado la defensa ucraniana dándoles más de $55 mil millones. Pero con Trump la situación cambió. El magnate comenzó la mediación de ese conflicto al proponer un plan de paz de 20 puntos, a cambio de obtener minerales críticos y tierras raras de Ucrania. Así, ha jugado con su cercanía con Vladimir Putin e incluso humillado al presidente Volodymyr Zelensky. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. Trump sostuvo una cumbre con Putin en Alaska, donde Putin no dio su brazo a torcer. Чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых говорили неоднократно. Обеспечен учет всех законных озабоченностей России. Again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Rusia afirma que hay partes en la propuesta de Washington que son innegociables, como desistir del control de la región del Donbass, que Ucrania se una a la OTAN, y son puntos claves que Zelensky no piensa ceder. Además, Rusia busca que Ucrania reduzca a la mitad su ejército, una franca rendición. Zelensky este 2025 intensificó las reuniones con Europa para pedir que si no ingresa a la OTAN, esas naciones velen por su seguridad. З деякими деталями і додатками закритими. Сьогодні у нас преса, тому ми не будемо про це говорити. First is the looming food crisis. Russia is blocking the export of grain from Ukraine and thus bringing hunger to millions of people. The blockade of the Black Sea must stop, and I'm very grateful, Secretary General, for your tireless work to try to create a solution for the export of Ukraine grain via the Black Sea. As long as the Black Sea is blockaded by Russia, we try as European Union to offer alternative routes for Ukraine, be it by road, be it by train, or, for example, on the Danube River. At the same time, conflicts are multiplying, and we have now the dramatic impact of the Russian invasion in the Ukraine that has led, independently of the suffering of the Ukrainian people, to a terrible crisis, both in food, in energy, and in finance. Now, in this context, it is obvious that no country can solve these problems alone. We need more than ever multilateralism, but not any kind of multilateralism, because no organization can also solve the problems of this world alone. We need a networked multilateralism. And the partnership between the EU and the UN is a fundamental pillar of this networked multilateralism. The EU is the strongest financial supporter, together with the member states, of UN activities. But more than the financial support, we have an excellent in-depth cooperation from peace and security to sustainable and inclusive development to human rights. Сьогодні двосторонні гарантії безпеки між Україною і Сполученими Штатами Америки, а саме гарантії Article 5-like від Сполучених Штатів Америки для нас і гарантії безпеки від європейських колег для нас, а також інших країн, Канади, Японії тощо, ці гарантії безпеки для нас – це можливість, щоб не розпочався ще один прихід російської агресії. І це вже компроміс з нашого боку, який буде подобатися всім. Безумовно, є багато компромісів в тому чи іншому форматі плану. Останні коменти і зміни щодо плану ми відправили Сполученим Штатам Америки. Zelensky tiene toda la intención de seguir, digamos, contraponiéndose a estos intereses que no son suyos, desde luego, ¿no? Quiero decir, al interior quedaría muy mal
después de todos estos años de guerra, si cede a todas estas presiones. Sin embargo, tiene mucho que perder en términos tanto económicos, pero también de respaldo económico-político. Entonces, claro, no vamos a ver a un Zelensky cada vez, digamos, más alineado a los intereses de Estados Unidos por esta cuestión de cómo puede doblegar esta cuestión de la confrontación. Ucrania ha podido hacer frente a Rusia derivado de todo este apoyo internacional occidental, pero una vez que se condiciona todas esas acciones, no puede o no tiene un rango tan grande para poder negociar, digamos, de manera favorable hacia sus propios intereses. A decir de Estados Unidos, hay una fuerte resistencia ucraniana, cuando debería tomar lo que alcance a recuperar de su propio país. Trump presiona y apunta que Ucrania pierde el 20% de su territorio y acepta terminar el conflicto, o pierde más al alargar la ofensiva en franca desventaja. Well, he's going to have to get on the ball and start accepting things. You know, when you're losing, because you're losing, well, they've lost territory long before I got here. They lost a whole strip of seafront, big seafront. You certainly wouldn't say it's a victory. Al final, Putin ha declarado que obtendrá las regiones de Ucrania por la vía diplomática o militar y que está listo para la guerra, incluso con Europa. Así, este conflicto se perfila para fuertes negociaciones en las que posiblemente Ucrania tenga todas las de perder. Materialmente no puede enfrentar al segundo ejército más poderoso a nivel internacional, que es Rusia, ¿no? Y una Rusia además que se posiciona con cada vez más fuerza. Vamos a ver una lucha, una negociación de parte de los actores extrarregionales como es Estados Unidos, Rusia, regionales también como va a ser Arabia Saudita, Irán, entre muchos otros, y que claro, ¿no? Acá Ucrania no puede poner sus intereses encima de los intereses occidentales. Estamos hablando de gobiernos de ultraderecha que están actuando de manera conjunta, en bloque, nunca vienen solos. Entonces, claro, si hay una represalia de Estados Unidos, se vienen en cadena una serie de gobiernos de ultraderecha que le van a presionar para poder, digamos, llevar hacia sus intereses las acciones que esté tomando. Así llegamos al final de esta emisión, nuestro último programa de este año, y todos los compañeros y compañeras que integramos cada domingo a la producción de Ventana al Mundo y su servidora, les agradecemos por habernos permitido llegar a sus hogares este 2025 y esperamos gozar de su amable presencia este 2026 en su casa Canal 14. Les deseamos excelentes fiestas en compañía de sus seres queridos y feliz 2026.